Recibe un cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Hoy tenemos una nueva conferencia del ciclo El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el grupo de investigación Ciencilab. Bueno, nuestro ponente del día de hoy es el máster en ciencias, Patricio Palacios, quien también es parte del grupo de Ciencilab. Estamos muy gustosos de tener el día de hoy acá para conocer un poco más sobre el tema de la amenaza sísmica y su enfoque en cuanto al diseño de estructuras también. Voy a leer un breve resumen de la hoja de vida de nuestro ponente, ingeniero Patricio Palacios, máster en ciencias. Es estudiante de doctorado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes en Chile, docente en posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, más, máster en investigación en ingeniería civil, mención en estructuras de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, consultor de amenaza sísmica para Ecuador continental, investigador auxiliar uno reconocido por CENACID, consultor para el cálculo y diseño estructural de varios proyectos de gran envergadura en Quito, participante activo del Comité de Actualización de la Norma Ecuatoriana de la Construcción, NEC 15, en el capítulo Peligro sísmico y diseño sismo resistente. Sus temas de investigación doctoral tratan sobre la modelación de modelos matemáticos de alta fidelidad, amplificación dinámica de muros de corte, amenaza sísmica regional y estudio de propagación de ondas en el continuo. Antes de dar paso a la conferencia, vamos a dar paso a comentarios por parte del doctor Roberto Aguiar. Buenas tardes. Yo dichoso, feliz de la vida de tener a un gran conferencista como es el futuro doctor Patricio Palacios y también a nuestro moderador, también el futuro doctor también Brian Cagua. Él está más próximo por terminar su doctorado y qué lindo, qué lindo y qué orgullo uno siente como ex profesor que sus alumnos están llegando muy lejos. Están llegando, y eso es lo que uno quiere. Lo que uno quiere es que los alumnos le superen al profesor. Y es verdad, estoy contento, feliz, dichoso y agradecido con el futuro doctor Patricio Palacios por la conferencia que nos va a dictar el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por las palabras, por los amables comentarios. Patricio, igualmente me uno a sus comentarios. Es un gusto tenerte el día de hoy acá, así que damos paso a tu conferencia. Bien, muchísimas gracias. Sí estamos viendo mi pantalla, ¿verdad? Creo que tuve un Sí, problema antes. no, Ya. perfecto. Eh, bueno, quisiera empezar primero pues agradeciéndole, estimado doctor Aguiar, qué gusto poder estar aquí con usted, saber de usted y poder conversar unos minutos. Siempre es muy agradable todo el tiempo que podemos compartir. Igualmente, Brian, pues qué gusto y gracias por la invitación. En esta ocasión voy a conversar un poco sobre un modelo de amenaza sísmica que hemos desarrollado em, centrándonos en el análisis probabilista. Hemos aplicado a un edificio de pequeña altura en la ciudad de Quito y la idea pues es mostrar un poco de estos resultados y cómo estas herramientas tan importantes nos pueden ayudar para tomar decisiones al final del día en el contexto del diseño. Más o menos lo que quiero conversar es el modelo de amenaza sísmica probabilista que hemos trabajado, un poco de la desagregación sísmica que hicimos, la aplicación práctica, pues que sería el edificio y los modelos matemáticos que hemos ido trabajando. No puedo iniciar esto sin antes agradecer y presentar pues al equipo con el que hemos trabajado estas edificaciones. Eh, Son el ingeniero José Poveda y el ingeniero Carlos Eli, que junto a mi persona hemos ido trabajando y también hemos ido generando herramientas y resultados bastante importantes para las edificaciones que hemos ido analizando. Bien, el modelo PSHA. Mi idea es hacer una introducción bastante breve al modelo que manejamos y también dejar a disposición de todos los presentes nuestros resultados, ya que los hemos podido colgar en una página web. Entonces, la idea sería que lo vayan viendo brevemente de dónde salió, qué fue lo que consideramos y con esto, pues, recibir cualquier retroalimentación y cualquier comentario constructivo siempre es bienvenido. Partimos de la
ecuación típica que establecida por Cornell en el 68 para poder determinar la amenaza sísmica bajo diferentes zonas fuente que están contribuyendo a un punto en específico. Entonces, esta ecuación simplemente es una sumatoria, es la integral numérica, ¿no es cierto?, de toda la contribución que tienen las n rupturas en el punto de interés. La idea es que nos interesa saber cuál es la probabilidad de que cierta intensidad sea superada, dada una ruptura en un sitio específico. Entonces, esta es la ecuación que tratamos de solucionar con todas las zonas fuentes que vamos a ver más adelante. Para esto, hemos conformado un catálogo sísmico. La información principal ha sido obtenida de la página del Instituto Geofísico y la última descarga fue en el año 2023, me parece. Con ello, pues tenemos eventos importantes, eventos históricos y un catálogo ya bastante bien conformado, que pues eso no ha sido trabajo nuestro, sino eh, parte de las personas que trabajan en el Instituto Geofísico y las diferentes publicaciones que han generado. Ese catálogo se encuentra disponible en su página, pues y es lo que hemos utilizado. Eh, Desde el año 97 en adelante, pues ya existe un catálogo que se encuentra con información general. Nos hemos encargado de tratarlo, de analizarlo, de uniformizarlo, eliminar eventos tipo réplicas, tipo premonitores, bajo diferentes concepciones matemáticas, como para poder utilizar la teoría de Poisson, que es la que pues establece, ¿no es cierto?, la ecuación de Cornell. Tuvimos al final del día un catálogo completo y con eso, pues, nos fuimos a utilizar las zonas fuente que el mismo documento indicaba. Este es las zonas fuente que indica el estudio de Bubal, Yepes y demás en 2018. Estas zonas fuentes fueron calculadas anteriormente, como en el 2013, y estas fueron las que nosotros utilizamos. Realmente el trabajo base para nosotros fue el mapa de amenaza sísmica del 2018, y pues pudimos realizar el cálculo de los parámetros de recurrencia para estas zonas fuente. Se discretizan, como podemos ver en esta imagen, en zonas fuente de subducción tipo superficial, subducción tipo intraplaca, que son las profundas, y zonas de tipo cortical. Entonces, cada uno de los eventos sísmicos fueron asignados a cada una de estas zonas fuentes, de tal forma de que cumplan las caracterizaciones tanto de magnitud y profundidad que caracterizan como tal a estas zonas fuente, valga la redundancia. Todo esto de aquí fue desarrollado con herramientas libres. Fue generado el catálogo y el tratamiento de él con las herramientas de Python asociado a lo que es OpenQuake. Todo esto de aquí también tuvo un modelo predecesor que fue el modelo en R-Crisis. Y como comentario, simplemente esto de aquí, pues yo lo empecé a desarrollar cuando estudiaba en mi maestría, gracias a las clases y a los conocimientos del doctor Aguiar. En esas clases, pues empecé a cogerle todo el gusto a la amenaza sísmica y empezamos con este modelo en R-Crisis. Ahora, todo lo que vamos a ver y todo lo desarrollado, pues fue realizado en OpenQuake. Este OpenQuake nos permite realizar muchísimas realizaciones eh, con las zonas fuentes que tenemos y hacer un análisis probabilista considerando diferentes escenarios. Los mapas que estamos viendo fueron realizados con la herramienta de QGIS y bueno, tuvimos en una primera instancia un mapa interactivo que lo colgamos con el QGIS Cloud y toda la información reposaba en el GitHub. Lastimosamente, pues como son herramientas bastante de espacio bastante reducido, nos quedamos sin tamaño para colgar la información que queríamos. Entonces ahora pues tuvimos que contratar un servidor aparte y la alojamos en un dominio que ya lo veremos más adelante, que es el que pues van a poder ustedes ingresar sin ningún inconveniente. Hicimos el cálculo de los valores para aplicar las recurrencias de Gutenberg y Richter a cada una de las zonas fuentes. Esto de aquí pues se lo logró gracias al modelo matemático de máxima verosimilitud, en donde se pudieron calibrar varios modelos y así obtener estas curvas de recurrencia que nos permitieron asociar, ¿no es cierto?, estos parámetros a cada una de las zonas fuentes. Luego entramos en una discusión bastante importante sobre cómo deberíamos realizar la modelación de la profundidad de la fuente, ya que cuando nosotros realizamos un modelo tipo Arial, estamos considerando de que la profundidad de todos los eventos sísmicos que se van a suscitar en esa área es la misma.
así más o menos lo manejan ciertos software. La bondad de OpenQuake es que nos permite asociarle una distribución gaussiana como la que estamos viendo en este momento, asociado a una media y un más o menos distribuciones estándar, en las cuales nosotros podemos variar las profundidades. Entonces, eso es una gran ventaja porque a partir de ese punto se generan más realizaciones y podemos tener ya no solamente un dato estadístico estático que no es representante, sino que podemos tener una muestra en el que podemos calcular la probabilidad, podemos calcular las desviaciones estándar y con eso pues darle más sentido a al análisis probabilista. Eso fue lo que hicimos, ¿no es cierto? Tomamos todas las zonas fuentes, tomamos todos los eventos sísmicos, como aquí, por ejemplo, estamos viendo la zona fuente de Esmeraldas en una zona de subducción interfase y caracterizamos la profundidad media, que en este caso, bueno, en primera instancia calculamos la media, pero la media se veía bastante distorsionada por eventos sísmicos de menor magnitud, perdón, de menor profundidad y lo que hicimos fue quedarnos con la moda. La moda, pues el parámetro estadístico este nos indica qué valor se repite con mayor frecuencia dentro de nuestra muestra. A partir de eso, pues pudimos calcular el más o menos desviación estándar y con eso tenemos ya una muestra aceptable como para decir la profundidad de los eventos sísmicos que se van a desarrollar en esta zona fuente estarán dentro de estos límites. Todo esto es bastante subjetivo, ya que esto tiene como carácter principal el criterio de la persona que está modelando. No tenemos un reglamento como para poder ver qué es lo que vamos a tener aquí, pero sí tenemos la intuición necesaria como para poder realizar las calibraciones a los modelos y hacer los análisis de sensibilidad. Eh, una parte en la que diferimos con el modelo del 2018 que les comentaba hace un momento y con el que pude conversar con el doctor Yepes es acerca de la decisión de las magnitudes máximas para las zonas fuente, en especial las perdón, las zonas fuente de subducción tipo intraplaca, es decir, las que tienen grandes profundidades, eventos sísmicos con grandes profundidades. El paper de ellos y más o menos la lógica de ellos era eh, seguir del lado conservador, ya que en zonas intraplaca, pues algunos autores indican que la determinación de la magnitud es bastante difícil debido a que se tiene una profundidad alta y la incertidumbre aumenta. Entonces se plantean varios modelos matemáticos en los cuales se dice que la magnitud máxima tiene que ser la magnitud máxima observable más un delta, que es el que estamos viendo aquí. Este delta puede ser calculado con diferentes aproximaciones. He decidido colocar aquí la que es la más incidente o la que la mayoría de autores la usa. Simplemente es una integral que tiene que ver con las magnitudes máximas, las magnitudes mínimas y los parámetros de recurrencia de Gutenberg-Richter del modelo. Entonces, lo que se dice es que podemos tener una magnitud máxima, que es la máxima observable, más un delta. Y los demás parámetros del modelo de recurrencia permanecen iguales, es decir, el parámetro A y el parámetro B. Igual el parámetro lambda queda igual, lo único que cambia es la magnitud máxima. Em, Esto de aquí pues juega un papel fundamental, ya que dependiendo de la magnitud, acompañada de la distancia y acompañando del tipo de sitio, esto puede repercutir en un modelo con aceleraciones en roca bastante importantes. Entonces, lo pudimos ver y lo pudimos discutir dentro de lo que fue el comité de la actualización de la norma ecuatoriana. Am, y pues algunas magnitudes eran un poco altas, ¿sí? No con eso diciendo que se encuentren erróneas, no existe forma posible de poder encontrar una correlación entre esos resultados y algo que podamos decir es real, aparte de que tenemos muy poca información y registros que eh, no han sido guardados. Entonces nosotros tenemos una propuesta diferente. ¿Qué pasa si utilizamos la misma magnitud máxima observable y dejamos que el modelo probabilista hable por sí solo? Utilicemos la magnitud máxima observable y cuando realicemos muchas realizaciones con el modelo de OpenQuake, podemos tener lo que sería la media, podemos tener lo que sería el promedio, podemos tener los cuartiles 16 y el cuartil 84. Con esto de aquí, entonces tendremos un espectro de respuestas y realmente quien toma la decisión al final del día es el ingeniero diseñador. El ingeniero que está a cargo de su edificio tendrá que tomar la decisión.
la norma ecuatoriana de la construcción, pues se mantiene, ¿no es cierto?, en darnos los promedios. Eso quiere decir, pues claramente que existe probabilidades de que esos eventos sean superados en magnitud, entendiendo pues de dónde vino toda la formulación probabilista. Entonces, eso es lo que nosotros manejamos. Mantuvimos las magnitudes máximas observables en todas las zonas fuentes y dejamos que al final nuestro modelo hable de forma probabilista. Utilizamos varias ecuaciones de predicción de movimiento y aquí pues resaltamos lo siguiente. Nuestro modelo tiene el modelo de tipo Arias, que fueron las que vimos hace un momento, y también tenemos un modelo de fallas. El modelo del 2018 de Bubal y Yepes ocupan un modelo de fallas, ya que tienen pues información sobre la recurrencia asociada a dichas fallas. Nosotros no tenemos esa información, así que pues para este modelo de fallas tuvimos que ocupar los mismos parámetros de recurrencia que ellos plantearon, pero sí tenemos nuestros cálculos para el modelo de tipo Arias. Ocupamos el modelo de fallas porque el modelo de Arias tiene la capacidad de darnos buenas aproximaciones, pero al distribuir toda la sismicidad en toda esa superficie grande, pues lo que sufrimos es de un fenómeno llamado como atenuación sísmica. Entonces, pues es difícil representar la sismicidad que podría darnos la falla de Quito con una área, con una zona fuente areal tan grande como la que vimos anteriormente. Entonces, decidimos utilizar el modelo de fallas y en el peso ponderado, pues tiene un 30% de aporte en la respuesta final y el modelo areal tiene un 70%. Las ecuaciones de predicción que utilizamos son ecuaciones que han sido utilizadas tanto en documentos de estudios de peligro sísmico que han tenido pues ciertas calibraciones con la amenaza de Ecuador, como por ejemplo en la parte de la subducción, el modelo de Abrahamson del 2016 tiene muy buenas aproximaciones con la sismicidad de las zonas fuente de Esmeraldas. El Instituto Geofísico tiene un documento en el cual pues, se puede ver cómo la atenuación es bastante similar a lo que nos indica este modelo. El modelo de SAO del 2006 y el modelo de Montalvo del 2017 son los que ocupé para la subducción, tanto interfase como intraplaca. Y para nuestras zonas fuentes de tipo cortical, es decir, las superficiales, ocupamos las ecuaciones de Campbell y Borsogna, de Chio-Youngs y SAO del 2006. Am, entonces, estos son los modelos que los ocupamos tanto para zonas fuente como para zonas fuente areales como para zonas fuente tipo falla. Luego de esto, pues tuvimos que plantear qué es lo que estamos buscando de nuestro espectro. Nosotros planteamos un espectro multiperiodo, ¿sí? Como podemos ver aquí, tenemos periodos desde 0 segundos, que es el PGA, hasta un periodo máximo de 5 segundos. Nuestra idea siempre fue tratar de obtener el espectro multiperiodo que se presenta en ASCE 722. Y de hecho casi lo logramos, nos faltaron muy pocos periodos para parecernos a lo que tenemos aquí. Estuvimos limitados por 2 periodos, pero fue limitación por las ecuaciones de predicción de movimiento. Eh, no quisimos realizar ningún tipo de interpolación dentro de la información que se obtuvo en cada uno de los papers por regresiones de los modelos, sino que quisimos pues dejarlo al modelo puro. Entonces lo que tuvimos fueron esta lista de periodos, los límites inferiores y superiores en aceleración en GES para que nuestro modelo pues pueda truncar esas respuestas a estos límites y con eso pues generamos nuestros espectros. Nosotros lo que tenemos es un espectro de esta forma. Tenemos una media, ¿sí? Que es la de color azul con los círculos. Tenemos el cuartil 16, el cuartil 84, ¿sí? Y también tenemos nuestro cuartil 50. El cuartil 50, pues que es la media, es diferente a la estadística, que es el promedio. Y con esto de aquí, nosotros lo que tenemos, pues es ya un modelo probabilista que tiene capacidad de hablar de esta forma. Eso es a lo que me refería previamente cuando dijimos, muy bien, planteemos un modelo probabilista que hable por sí solo con métricas probabilistas y no aumentando magnitudes, eh, porque queremos proponer algo diferente. Bien, con esto de aquí pues pudimos desagregar la respuesta de cada uno de ellos. Tenemos cuál sería el mapa de amenaza sísmica en el Ecuador si solo existieran zonas fuente corticales. Entonces, más o menos esta sería la diferencia, la distribución de las curvas de amenaza, ¿no es cierto? En el país.
¿Qué pasa si yo tuviera solamente en el Ecuador las curvas, perdón, las zonas fuente de interfase? Subducción interfase, toda la zona costera. Entonces, esta sería la distribución que nosotros tendríamos. Se atenuaría muy rápido a la parte de la sierra y del oriente. ¿Qué pasa si ahora consideramos que tendríamos en nuestro país solamente zonas fuente de tipo subducción intraplaca, es decir, las que tienen profundidad y están ya en la parte interna continental? Pues tuviéramos una distribución de este tipo para las curvas de aceleración. Y finalmente, ¿qué pasa si solo analizo el modelo de fallas? Entonces aquí tengo solo el modelo de fallas y claro, pues la amenaza es bastante consistente por donde está la traza de las fallas que las tiene mapeadas el Instituto Geofísico. Evidentemente, estas fallas de aquí son las que contribuyen de mayor forma a la sismicidad. El país está eh, densamente poblado por un montón de fallas, algunas de ellas localizadas en ciudades, en algunas zonas de nuestro país, pero pues esas no han sido modeladas. Luego de esto, tomamos los resultados del modelo de zonas fuente corticales, de las zonas fuente interfase y de las intraplacas, las sumamos y tenemos un modelo de áreas. Entonces, este tiene un peso ponderado del 70%. Sumamos las respuestas de nuestro modelo de fallas, este tiene un peso ponderado del 30% y tenemos nuestro mapa de amenaza sísmica, nuestra propuesta de mapa de amenaza sísmica para Ecuador. Esto dice aquí claramente que es para PGA y nosotros lo propusimos pues para un medio rocoso, podría ser, con una velocidad de onda de corte bastante alta, como para tener un estrato bastante competente. Entonces, no son en sitio, habría que llevarlos a sitio, pero lo que ya tenemos es más o menos cómo tendríamos distribuidas las contribuciones de la amenaza. Entonces, hemos podido compararlo, hemos podido trabajar en proyectos en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Loja, y hemos tenido pues la oportunidad de poder comprobar nuestros resultados de amenaza probabilista con algunos resultados de sitio. Hemos podido conversar también con expertos sobre el tema, nos han podido dar una grata retroalimentación y pues los resultados parecen andar bastante bien. Eh, Nosotros no hemos generado ningún tipo de limitación a alguna aceleración como para poder decir vamos a tener una saturación de 0.5 Gs en la costa como lo hacía la NEC 15. Simplemente hemos dejado que la información hable por sí sola, siguiendo pues las mejores recomendaciones para la modelación y teniendo pues algunos cálculos previamente realizados. Entonces, nuestro modelo trata de representar la información que tenemos en los catálogos y con las ecuaciones de predicción que tuvimos. Tenemos consistencia, pues al menos con lo que es la distribución de las zonas altamente sísmicas. En magnitud tal vez variamos un poco con los diferentes modelos, del modelo de la propuesta de NEC 24, que es del doctor Pablo Quinde, los modelos del doctor Javier Vera, los modelos del doctor Hueyepes. Entonces hemos podido ir conversando con todos ellos, pero tenemos consistencia en resultados. Como les había indicado previamente, nosotros quisimos colgar esta información en el GitHub, pues la herramienta de los investigadores como para colocar sus avances, programas y herramientas. Nos quedamos muy cortos de espacio, toda la información que ven aquí pesa bastante, es un modelo considerablemente pesado. Y eso que tenemos una malla distribuida cada 5 kilómetros en X y en Y, y cada 5 kilómetros pues es algo muy, muy muy elemental, muy bajo como para poder realizar eh, un estudio propio. Entonces nos tocaría estar interpolando esos puntos para ver nuestro sitio y bueno, eh, pero es lo que nos da la capacidad de los computadores. Entonces almacenamos estos resultados en esta página web que tenemos este dominio, aquí está almacenado y es una herramienta interactiva. Entonces eso pues nos permite recorrer este mapa un poco más por todo el Ecuador, hacer clic en las grillas y ver las curvas de amenaza sísmica y eh, los espectros de amenaza. Entonces pues queda a disposición de todos ustedes, es gratuita, no tiene absolutamente nada de costos ni nada, solamente son los resultados expuestos ahí. Bien, luego de que ya tenemos pues este modelo trabajado, calibrado y bastante bien desarrollado, nosotros tenemos que
utilizar esos resultados de alguna forma para el cálculo y el diseño de nuestro edificio, que aún ni lo hemos visto. Lo que hacemos pues es la desagregación sísmica, la famosa desagregación sísmica, que consiste simplemente en hacer el proceso inverso de la integral que mostré al inicio. Ya no quiero saber cuál es la contribución de todas las zonas fuentes, sino que quiero saber cómo contribuye cada una de ellas a mi sitio en específico. Entonces empiezo a ir sacando cada una de las contribuciones de cada una de las zonas fuente y así veo de dónde está viniendo mi sismicidad. Para esto, pues, siempre tenemos que recordar el concepto de probabilista, ¿no es cierto? Simplemente traigo aquí nuestro espectro de amenaza uniforme, ¿ya? Pero este espectro de aquí no es solamente un resultado final. Tiene muchas cosas intermedias y esto sirve para adelante y para atrás para muchos cálculos. Entonces, este no es el final, pero y tampoco es el inicio. Es simplemente un paso por todo el proceso del PSHA. Cada uno de estos puntos que vemos aquí viene de las curvas de amenaza sísmica. Estas curvas de amenaza sísmica nos están indicando en el eje horizontal cuál es la intensidad, ya que nosotros en este punto estamos midiendo aceleración espectral porque estas curvas están asociadas a un periodo, en este caso, pues para el PGA, y en el eje vertical tenemos la tasa anual de excedencia. Entonces nosotros podemos generar con todas las modelaciones y simulaciones que hicimos, tenemos, ¿no es cierto?, una curva promedio y tenemos los más menos desviación, perdón, en este caso es el cuartil 16 y el cuartil 84, que estadísticamente es como casi decir más o menos una desviación estándar. Entonces, pues ahí es de donde tenemos nosotros nuestras simulaciones y vienen para acá. Entonces tendríamos el punto del PGA. Nos vamos ahora, eh, tengo aquí para el periodo de 0,5 segundos. Entonces, muy bien, para 0,5 segundos, con todas las modelaciones que hicimos, ya para cada una de ellas fueron mínimo 200 modelaciones. Entonces, pues aparte de que la grilla es bastante pesada, tenemos un montón de simulaciones para cada uno de los periodos estructurales y eso para cada uno de los sitios. Entonces, como ven, los cálculos crecen exponencialmente. Lo mismo, ¿no es cierto? Intensidad, en este caso aceleración espectral y la tasa anual de excedencia. Entonces, con esto de aquí, nos vamos a construir nuestro espectro para 0. Este era 0,5 segundos. Aquí generamos, ¿no es cierto?, las métricas de este punto, la media, el promedio y los cuartiles. De igual forma para los otros periodos, ¿sí? Y de ahí, pues, es de donde la importancia de la tablita que vimos hace un momento para un espectro multiperiodo. Al final del día, terminamos con esto, una curva de amenaza sísmica con todas las simulaciones que hicimos y para las curvas, ¿no es cierto? Las curvas de amenaza asociadas a los diferentes periodos estructurales. Y pues esto es súper importante tenerlo en cuenta porque nos damos razón y aterrizamos sobre el verdadero resultado que estamos tratando de utilizar y que estamos tratando de ingresarlo a nuestros modelos estructurales. ¿Qué estamos metiendo? Entonces, medias, promedios, cuartiles, más o menos desviación estándar. Si nosotros nos vamos con la media, pues debemos tener pleno conocimiento de que hay un rango y hay un espacio probabilista de sucesión de eventos. Entonces, quedarnos con la media o con el espectro mínimo que nos dice la normativa eh, tiene, ¿no es cierto?, la implicancia de saber reconocer de que estamos trabajando con la media que podría darse como input de sísmico en el sitio que estamos trabajando. Eh, por eso, pues, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros queremos comparar algún evento sísmico con los espectros que nos da la normativa. Siempre hay, ¿no es cierto?, estos rangos de más o menos eh, eh, posibilidades de sucesiones de eventos y no es simplemente decir que un evento sísmico superó la norma y que la norma tal vez se encontraba mal planteada. Eso sería tal vez un comentario muy apresurado. Eh, con esto de aquí, pues, podemos ya tener nosotros un concepto y un espacio probabilista de sucesión de eventos como para poder reconocer de que nuestras edificaciones estarán sometidas, ¿no es cierto?, el 50% de veces a la amenaza que yo le digo por parte de la norma, pero que habrán posibilidades, ¿no es cierto?, de que tal vez tengan muy bajas probabilidades de sucesión, pero que habrá probabilidades en las cuales va a estar sometidas a eventos sísmicos un poco mayores. Y ahí entran ya todos los conceptos que conocemos sobre redundancia estructural, cálculo y diseño. Bien, coloco otra vez esto para que no perdamos del mapa nuestras zonas fuentes. Entonces,
el ejemplo que nosotros vamos a ver es para Quito. Nosotros estamos por aquí ubicados en Quito y si yo quisiera conocer qué zona fuente está contribuyendo de forma importante para Quito, para la amenaza sísmica, pues como dije hace un momento, tendría que irme hacia atrás. Ahora ya no tendría que resolver la integral de amenazas, sino pues tendría que empezar a sacarle pedacitos, pedacitos para saber cuánto me está contribuyendo esta zona de Esmeraldas. ¿Y es importante o no es importante? Pues la intuición me dice que contribuirá muy poco, pero no es importante, no tiene la capacidad de generar daño estructural en la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasará con las zonas fuente que están, por ejemplo, por la falla de la Tacunga, por la zona de Cozanga, por las fallas de Ibarra? ¿Qué va a pasar y cómo van a contribuir cada una de ellas? Entonces, esa es mi idea, ¿sí? Y entramos pues a los gráficos de la desagregación. El gráfico típico de la desagregación sísmica, pues el que casi la mayoría conocemos, es este gráfico de aquí, en el cual yo veo la distancia, ¿no es cierto? Y esta distancia que yo estoy ploteando aquí es un parámetro sísmico que lo conocemos como el RRU. Entonces, pero en términos eh, bastante simples sería como que midamos cuál es la distancia desde donde se produjo la ruptura hasta el posible sitio de edificación de mi edificio. Esto estamos viendo para el PGA, que es el parámetro que lo entendemos de mejor forma. Entonces, aquí estamos viendo a qué distancia la amenaza empieza a contribuir y con qué magnitud. Esto viene de las ecuaciones de predicción que utilizamos y con el modelo sísmico que estamos ocupando. Entonces, si yo quisiera leer un dato en específico, yo puedo venir y ver que por aquí una magnitud entre 7 y 7,3 o 7,5 es la que puede contribuir de una forma bastante importante para la capital. Y eso es porque nuestro modelo sísmico tiene asociada la magnitud máxima para la zona fuente de Quito de 7,3, el sismo, ¿no es cierto?, conocido en la frontera Imbabura, Pichincha. Ese forma parte de nuestro catálogo, pero pues claro, su incidencia no es muy importante porque aquí vemos nosotros los epsilon y los epsilon son como estamos considerando dicha contribución. Este gráfico de aquí, para las personas que hemos hecho estudios de amenaza, pues nos resulta bastante fácil de entenderlo, sabemos cómo ubicar ciertos parámetros y sabemos cómo movernos con esto de aquí. Pero si nosotros queremos explicarle esto a nuestros clientes, pues que al final del día son las personas que deciden si hacer estos estudios o no, o a los tomadores de decisiones, o a nuestros propios estudiantes, pues el gráfico de entrada puede ser un poquito más complejo de entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que podemos plantear? Podemos plantear pues ahora el mismo gráfico de amenaza con sus contribuciones, pero ahora vamos a darle colores y digamos cuáles son las zonas fuente corticales, las zonas fuentes de subducción interfase y las de subducción intraplaca. Entonces, pues como que lo entiendo un poco más. Digo, muy bien, entonces a estas distancias de no más de 50 kilómetros estamos ubicados por aquí, tal vez a 25, 20 kilómetros, y a estas magnitudes medias fuertes de aquí, pues lo que me está contribuyendo es la zona fuente cortical. Y pues claro, tiene bastante sentido, ¿no es cierto? Ya es intuitivo y parece que estamos dando vueltas, pero esto de aquí tiene una importancia y un poder bastante grande. Entonces, decimos pues la zona fuente cortical es la que está aportando más. Ahí por acá veo un poco de interfase. Digo, aquí hay unas magnitudes algo fuertes para la zona fuente interfase y a estas distancias mucho mayores. Entonces, claro, si yo me pongo a medir las distancias, pues veo que más o menos a 200 kilómetros, entre 150 y 200 kilómetros nos encontramos con la zona fuente de Esmeraldas y tiene magnitudes sumamente fuertes. La magnitud más grande es la de 8,8, sismo histórico, ¿no es cierto?, que nos tiene dentro del top 10 de sismos fuertes en el mundo. Entonces, claro, pues vemos que tiene su contribución, es muy baja, pero hay contribución. ¿Y qué pasa con la subducción intraplaca? Pues es bastante baja, ¿no es cierto? Puede estar por aquí un poquito dentro de lo que sería la zona fuente cortical, pero su incidencia es baja. Entonces, bueno, esto nos da un poco más de guía. Pero si aún así resulta difícil interpretar este gráfico, pues hemos preparado otro gráfico y creo que con este pues tenemos ya una noción mucho más clara. Eh, entonces graficamos el mismo código de colores, decimos, bueno, veamos las zonas fuentes corticales, la subducción, interfaz y las intraplaca. Entonces, claro, aquí vemos las corticales. Lo que realmente está aportando a la sismicidad en este punto, pues es las zonas fuentes corticales que se ubican en este sector de aquí. Nosotros vemos en color tomate, pues rodeando el borde costero ecuatoriano, la amenaza sísmica, pues que representa la zona de subducción.
pero pues lo que estamos viendo son aquí, en estos puntos, ¿no es cierto? Aquí es donde el modelo nos está diciendo que tenemos un aporte a la sismicidad en Quito. Es bajo porque más importante es lo que tenemos aquí. Entonces, de acuerdo, estamos bien. Y pues la intraplaca, la zona, la contribución intraplaca es nula o baja. Eh, ¿Por qué vemos esta grilla que muchas personas siempre me preguntan, ¿por qué no estoy viendo la grilla acá pues hasta completar Ecuador y por qué esta está por acá? Nosotros en nuestro modelo de amenaza sísmica tenemos de- un radio de eventos que los consideramos como aportantes para nuestras zonas fuentes. En este caso, pues ese radio es de 300 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Más de 300 kilómetros, el modelo no quiero que considere ningún cálculo en ese punto de mi dominio, porque realmente no va a aportar y sería gastar recursos computacionales. Entonces, es simplemente eso. Bien, entonces esto de aquí, pues al final del día tiene su repercusión y su alta importancia dentro de lo que sería la selección de señales sísmicas, y eso es lo que a mí me va a importar para mi análisis estructural. Pues bien, hemos visto bastante el modelo de amenaza sísmica, y eso es lo que me he querido quedar un buen rato ahí porque ese es el corazón y la base medular de lo que vamos a hacer más adelante. Lo que vamos a ver ahora es ya cómo lo aplicamos y pues vamos a tratar de verlo un poco rápido. Tomé un edificio muy simple de 1, 2, 3, 4, 5 pisos y una pequeña cubierta. Es un edificio que ya está construido, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Planteamos lo siguiente. Dijimos, muy bien, vamos a ver en este proyecto qué es lo que estará pasando y realizamos pues algunos análisis, ¿no es cierto? Establecimos nuestro espectro UHS de parte de nuestro modelo, vimos qué dice la NEC 15, vimos qué dice la NEC 24. Este edificio de aquí pues me parece que tenía un periodo como de 0.5 o 0.6 segundos, es decir, era un modelo con periodo bajo, entonces altas aceleraciones por ubicarnos en zona de meseta. Eh, Al final de cuentas, lo que nosotros hicimos fue realizar una selección de señales sísmicas y utilizamos dos criterios. El primero de ellos fue realizar el Conditional Mean Spectrum, y otro de ellos fue realizar una selección de sismos que puedan ser escalados al, al espectro UHS. Son dos metodologías y cada una de ellas tiene sus incidencias. Pero pues los recursos importantes para esto fueron el modelo de amenaza. Fuimos con nuestro modelo de amenaza para determinar las contribuciones de las zonas fuentes al punto de interés. Luego desagregamos esa contribución y pudimos realizar una selección de señales consistentes. Al final de cuentas, este método de aquí lo que nos dice es que vamos a condicionar la aceleración porque tenemos un periodo dado, ¿no es cierto? Y el conditional mean spectrum lo que hace es pues tener baja probabilidad, ¿no es cierto?, en los puntos alejados a ese periodo, baja probabilidad de que suceda, ¿no es cierto?, algún evento por aquí, de que pueda más bien ir una aceleración asociados a estos periodos alejados al periodo de mi estructura. En esencia es lo que hace el conditional mean spectrum. Pero pues esto de acá nos da algunos pequeños problemas. Eh, Esta gráfica es súper importante y voy a tratar de explicarla de la mejor forma para que la podamos entender. La línea negra es el UHS, es lo que nosotros obtuvimos con nuestro modelo de amenaza sísmica, con el probabilista. Luego dijimos, pues tenemos dos metodologías. Escalemos con el UHS, quiere decir que en todo el UHS vamos a tener el promedio de los espectros pues bastante parecidos y según la norma no pasándonos más o menos del 10% de, del, del- de la magnitud del UHS. Entonces, ese es un tipo de escalamiento, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con esto? Nosotros si tomamos este espectro y tomamos el periodo de la edificación, el periodo fundamental, que en este caso sería el T1 donde tengo el mouse, eh, tal vez no se lo ve aquí para que se lo pueda ver. Perdón, vamos a ponerlo otra vez ahí. Aquí donde está mi mouse, el punto rojo es el periodo uno y este sería el periodo 2. Entonces, si yo quiero ver cuál es la contribución de todos los modos de vibración, voy a empezar a ver que con este UHS la respuesta va a ser exageradamente alta y tal vez no va a ser la realidad de la edificación. Seguramente pues no se presente tal cosa. Entonces viene el Conditional Mean Spectrum y dice, bueno, para tu periodo estructural fundamental, que sería en este punto,
vamos a condicionar la aceleración espectral y vamos a decir que la probabilidad de que te ocurra, ¿no es cierto?, de que tú tengas pues aceleraciones que estén contribuyendo en este otro rango es más baja. ¿Ya? Entonces, como es más baja, pues las magnitudes son un poco más pequeñas. El problema de este método es que cuando yo tengo una edificación de gran altura, eh, tengo una contribución de diferentes modos de vibración y cada uno de los periodos pues empieza a contribuir de diferente forma. Entonces, si yo me quedo con un solo periodo condicional, puedo estar cometiendo un error. Entonces se me ocurrió decir, bueno, veamos ahora qué pasa si tomamos el segundo periodo y hagamos una selección de señales para el segundo periodo. El segundo periodo está relativamente cerca. Entonces, que yo me mueva de aquí a acá, ¿no es cierto? Pues todavía me representa seguridad. Puedo hacer el análisis sísmico con la selección de señales para el primer periodo, para el segundo periodo, y el tercer periodo pues ya no era algo importante. Pero siendo una edificación casi regular y de baja altura, pues esta incidencia no era muy importante. Eh, Nuestro colega, José Póveda, tiene un paper recientemente publicado en el cual discute cuáles son los efectos de la selección de los señales, de la selección de señales, entre ellos pues el conditional, el UHS, ¿no es cierto? Y se puede observar este fenómeno, pero en edificaciones ya en elementos de muro de más altura. Eh, entonces, claro, ahí sí ya es importante. Pero para este modelo, pues con que hagamos el análisis para el periodo condicional fundamental fue más que suficiente. Eh, Tuvimos nuestro modelo, pues nuestro modelo matemático, nuestro modelo elástico, y este lo pudimos pasar a OpenSys, que fue pues nuestro programa para realizar el cálculo no lineal. Establecimos nuestro modelo, sus propiedades, para ello pues pasamos con algunas calibraciones de materiales, el acero, el hormigón, hay varios modelos, hay que ver cuál utilizábamos, cuál no. Al final de cuentas pues terminamos con este modelo matemático que estamos viendo aquí y está conformado pues por elementos para columnas, para vigas, para muros. Eh, la limitante de esto, pues, y reconociendo, ¿no es cierto?, las limitaciones de este método de modelación es que los sistemas de entrepiso están modelados como diafragmas rígidos eh, y pues todo el problema que acarrea ese tipo de modelamiento, pues está aquí presente. Entonces, por eso los resultados son tratados con un poco de discreción y cuidado como para poder tener conclusiones cercas a la realidad, ¿no? Ah, los materiales fueron esos. Luego, al final del día, pues volvimos otra vez, ¿no es cierto?, al campo probabilista de eventos, porque tenemos 11 registros para el periodo uno, es decir, 22 componentes, cada una de ellas aplicadas al 100% en cada dirección y escaladas con el factor de escala, pues que nos resultó del método. Y eso nos permite obtener un abanico de respuestas eh, temporales para cada uno de los sismos. Tomamos las respuestas máximas absolutas y estas fueron las respuestas, ¿no es cierto?, que las asociamos a cada una de las demandas de diseño, pues, de derivas, desplazamientos, cortantes de piso, etcétera. Entonces quise mostrar las más importantes. Por ejemplo, esto es interesante, lo hemos hecho en otros edificios. Y lo que estamos viendo aquí es cuál es el cortante en la dirección X y en la dirección Y total por piso y cuánto cortante se están llevando los muros y cuánto cortante se están llevando las columnas. Entonces, muchas de las veces nosotros pensamos que nuestro sistema, simplemente por tener muros o alguna orientación específica, va a empezar a funcionar como un modelo dual o un modelo solamente que esté trabajando que solamente le estemos dando el cortante a los muros y nos despreocupamos de la parte sísmica de las columnas. Entonces, pues nosotros aquí podemos ir comprobando, podemos ir viendo cuánto cortante están realmente llevándose los muros, cuánto realmente se están llevando las columnas en las simulaciones que hicimos y con eso pues ya ir estableciendo bien nuestros parámetros de diseño y tener las consideraciones pertinentes. Luego de eso pues nos fuimos a revisar elemento por elemento, columna por columna, viga por viga. Lo que estamos viendo aquí de manera muy general es pues el modelo, ¿no es cierto?, con estos wireframes en gris y los modelos que estamos analizando de color azul. Y lo que estamos viendo en este caso, pues para columnas son las rotaciones. Entonces vemos que las rotaciones, cómo se están generando en un sentido y en el otro, estos son sentidos locales, es decir, en la base, en el sentido de la base y en el sentido de la altura de las columnas. No nos estamos pasando de los límites impuestos para el desempeño correcto de estos elementos, ¿no es cierto? Más o menos la máxima rotación
se encontraba en el orden de 0.04 radianes con el armado y la sección que teníamos. Para los desempeños que buscábamos, estábamos viendo que se encuentra dentro de lo que esperábamos. Eh, Analizamos las vigas, pues como la mayoría, las vigas que estamos viendo en azul, casi todas ellas tienen la misma sección. Entonces, pues pudimos elaborar los gráficos de rotaciones eh, y pudimos generar este gráfico, este de aquí, ¿no es cierto? Que sería la rotación de la viga en su sentido en su sentido que nos está aportando inercia. Este de acá, pues, es el otro sentido que tiene valores muy bajos, pero como ya teníamos el software preparado para el tratamiento de datos, pues nos botaba las dos imágenes. Pero lo que debemos centrarnos es en esto. Y cosa curiosa, pues cuando yo había mencionado que hicimos las modelaciones con el diafragma rígido y toda la cuestión, se empiezan a presentar ciertos fenómenos en las vigas porque empieza a existir una fuerza axial ficticia que no existe realmente, simplemente es consecuencia de los constraints que estamos agregando como diafragma rígido. Y eso a veces, pues, o bueno, la mayoría de veces nos juega en contra. Eh, pero las rotaciones, pues parecería, aquí también el límite estaban por 0.04 radianes. Ciertos valores, pues dentro de nuestra dispersión, salían de este límite, ¿sí? Pero la media estaba concentrándose en valores que esperábamos, el promedio y la media. Eh, Estos eventos sísmicos, pues que generaban este tipo de cosas, fueron revisados uno por uno, como para ver que no nos estén dando problemas. Y pues pudimos quedarnos tranquilos con el diseño que habíamos propuesto, sin ninguna preocupación. Luego de eso también pues fuimos ahora sí recorriendo columna por columna, viga por viga. Dentro de las columnas pues planteamos cuál es el cortante en una dirección, la capacidad en verde, cuál es el cortante en otra dirección y su capacidad en verde, cuál es la carga axial y las capacidades y finalmente cuáles son los momentos, ¿sí? Entonces aquí otra vez volvimos a ver que tenemos una capacidad y tenemos ciertos valores que estaban saliéndose de esa capacidad. Entonces, pues lo que nos tocó hacer es revisar otra vez, a ver el modelo, qué es lo que está pasando, revisar de que se estén cumpliendo los criterios de capacidad y desempeño que nosotros esperábamos, pero claro, teníamos ciertos eventos sísmicos que podían estar atrofiando la respuesta. eh, y pues con las revisiones propias en la base, revisando que todo esté bien, fuimos corrigiendo ciertas cosas, mejorando armados, en algunos casos optimizando armados en los pisos superiores, que aquí pueden ver, ¿no es cierto?, como los cortantes y momentos, pues ya no tienen tanta incidencia. La misma cosa, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos viendo pues otro tipo de elementos y fuimos ahí paseándonos un poco con esto. En este caso, lo que fuimos a revisar fue directamente el muro. Y los muros pues estaban bastante generosos en una dirección, pero en la otra dirección pues estaban llevando bastante cortante y bastantes acciones flexionantes. Entonces, bueno, eso también nos hizo pensar otra vez en los cálculos, reformular algunos armados, pero al final del día pudimos realizar ciertas optimizaciones en los pisos superiores. Eh, este es el proyecto, ya fue construido, nos fue bastante bien, pues pudimos generar bastante información de esto, una experiencia bastante grata sobre el uso del PSHA y sus incidencias. No es el único proyecto, hemos manejado proyectos mucho más grandes y este pues es un pequeño abreboca nada más de lo que más adelante van a poder exponer mis compañeros sobre el edificio Condés. Este proyecto de aquí pues también tiene su respectivo análisis PSHA, además de los estudios que se hicieron en sitio. Y pues es un edificio de gran altura. Entonces aquí ya los métodos de selección de señales, y ciertas incidencias dentro de lo que es el modelado y el análisis no lineal, pues tiene ya muchísimo juego. Eh, Fue realizado en tres softwares diferentes, pues OpenSys, en los típicos de CSI, Seismostruct, y cada uno de ellos busca, ¿no es cierto?, reducir un poco la incertidumbre de modelado. Es difícil lograrlo con estos tres modelos, pero pues se logra bastante con las permutaciones y combinaciones que vamos realizando. Eh, Eso, pues, de una manera muy general era lo que había preparado, pues, como para presentarles el día de hoy. Muchas gracias, Patricio, por la presentación. A continuación tenemos las preguntas por parte de los asistentes. La primera pregunta es referente a
¿Este tipo de estudios en Ecuador tiene obligatoriedad al momento o en la futura norma ecuatoriana de la construcción? Ya. Bueno, es muy interesante, ¿no es cierto?, la pregunta porque muchas de las veces eso es lo que siempre se plantea el cliente o el tomador de decisiones. ¿Tengo que hacerlo? ¿Sí o no? Y si no tengo que hacerlo mejor y si sí tengo que hacerlo, sí. Esto de aquí nos sirve pues para poder comprobar el desempeño. En nuestra norma actual existe la obligación de cumplir de revisar el desempeño sísmico, ¿no es cierto?, para ciertos tipos de edificaciones. Y en nuestra propuesta de norma de NEC 24 pues tenemos que revisar lo mismo. Vamos a tener edificaciones en las cuales vamos a tener que revisar el desempeño dependiendo de la importancia, dependiendo de la tipología constructiva y dependiendo de la zona de implantación. Entonces, sí tenemos que realizarlo, son para zonas sísmicas específicas y para edificaciones que tienen su importancia específica. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Em, la siguiente pregunta tiene que ver con ¿cuáles son los nuevos avances respecto al PSHA en la actualidad? Perfecto. Bueno, hay que, ¿no es cierto?, más o menos tener en cuenta, nosotros cuando hacemos el PSHA estamos tratando simplemente de utilizar una herramienta que trata de adelantarse un poco a lo que puede pasar con la información que ya pasó. Entonces, tiene sus limitaciones porque lo que ya pasó es una ventana temporal bastante pequeña, hablando en términos sísmicos, ¿no es cierto? Una historia de 100 años sísmicos es nada en comparación a lo que ha pasado y a lo que podría pasar. Eso teniendo en cuenta, pues reduce bastante el alcance del PSHA. Ahora, si yo quisiera decir cuál es el avance actual de esto de acá, pues lo que estamos realmente haciendo ahora y lo que yo me estoy concentrando es en la modelación ya de la sismicidad a nivel regional, cuando nosotros podemos realizar la propagación de onda en un medio. Entonces, eso sería pues lo que es lo más real para poder caracterizar la amenaza sísmica, con todas las limitaciones que el método tiene, ¿no? Entonces, diría que más o menos vamos por ahí. Esa sería la modelación que queremos realizar de alta fidelidad para la simulación de amenaza a nivel regional. Perfecto, muchas gracias, Patricio, por la respuesta. No hay más preguntas por parte de los asistentes, así que pasamos a comentarios por parte del doctor Roberto Ayala. Doctor, tiene el micrófono apagado. Perdone, solamente felicitarle. Excelente conferencia, excelente trabajo, excelente diseño que han realizado. Muy contento, muy bien. Tengo una inquietud de, ¿usted calcularon la amenaza sísmica o la contribución de las fuentes sísmicas? A eso le dieron el 70% de peso. Ya, es, no hay ningún problema. Y luego al 30% con las, eh, con las fallas como tal, digámoslo así. Esas Ujú. fallas como tal siguieron el catálogo de EWES. ¿Con qué EWES el pero trabajaron mucho ese tema? ¿Con qué iban modelando las fallas como tal? Ya, verá, nosotros a las fallas las tomamos por ubicación y por parámetros de recurrencia con el modelo de Bubal y de Yepes del 2018. Entonces, esas fallas ellos ya las tenían caracterizadas con los parámetros de recurrencia y lo que nosotros hicimos fue realizar un modelo lineal de esa zona a una profundidad determinada. Entonces, nuestro modelo es simplemente un modelo lineal que tiene la capacidad de aportar cierta magnitud y cierta intensidad a la respuesta final. Pero no pudimos calcular la recurrencia de eso, por eso tiene un peso en la respuesta final solo del 30%, treinta pero por de ahí ciento es de donde vino. Ujú. Muy bien. Y también me encantó eso, la última parte de cómo verifican el desempeño, calculando cada eje de columnas, que calculan cada eje de columnas la rotación
que va a tener y encontraban que es menor que 0,4. Me imagino esa rotación es para diferentes, para los signos que analizaron, para los signos de Sí, control que analizaron. Ahí fueron viéndole cómo va eso. Fue muy bonito ese estudio que lo han hecho. Y no habló en lo más mínimo de derivas de piso. Nunca tocó el tema de derivas. sí, las derivas de piso no tenía la gráfica a la mano, pero en derivas de piso estábamos menos del 2% en las dos direcciones. Esa fue la que me faltó, pero menos del 2% en las dos direcciones y en todas las simulaciones. Entonces el promedio estaba alrededor del 1,8% la máxima. La máxima, ¿cómo es la máxima simulación en un poquito más del 2% y la mínima como por el 1,5%? Sí, pero esa Esa, se la de, debo, doctor. esa deriva de piso la obtuvieron con el método espectral, o también calcularon las derivas de piso con cada uno de los sismos considerados escalados. eh, Sí, con todos los sismos escalados y considerados obtuvimos todas las métricas. Entonces, esas derivas fueron las que obtuvimos ya al final del día con todo el análisis sísmico. bueno, nada más felicitarle y nos dejó con así como quien dice, la próxima película es tal cosa. Y la próxima película es el edificio ¿cómo era? Condensa de 36 pisos, El, o densa, algo así era, que dijo el de edificio 36 Condesa, pisos, condensa, ujú, y tienes, creo que 6 subsuelos. correcto, Eso, tiene seis eso como quien subsuelos. dice, eso va a estar terrible. ¿Para cuándo? ¿En qué parte de Quito? ¿Es en Quito ese edificio? Sí, ese edificio es en las Naciones Unidas y Amazonas, y sobre eso va a hablar nuestro amigo José Poveda y Carlos Celi en las conferencias IASBE de la Universidad San Francisco de Quito en noviembre. Ya. Ese es Y no un quisieran proyecto que darnos está en también curso. aquí que Claro que sí, nos hablen aquí también sobre eso. claro que sí, ya Nos lo gustaría. conversaré. Ya, mira, yo vi ahí ese edificio que tenía dos núcleos de hormigón, Correcto. dos núcleos de hormigón. Y entonces andaba pensando en estos edificios colocarles disipadores de energía. Es una buena opción, ¿no? Trabajar. Con el doctor Brian Cagua también estamos atrás muy probablemente hagamos un edificio de 34 pisos, pero por Ujú. ahí mismo. Entonces, digo, esa zona de la Carolina va a haber 34, 36. Estamos con Luz, con que tiene 20 pisos. Híjole, qué bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bueno, así el Ujú. desarrollo es así, ¿no? No me queda nada Perfecto. más que Sí, volver a felicitarle en una linda conferencia, y por favor envíeme el PDF de su claro. presentación para volver a revisarlo una vez, otra vez, verles. No quiero quedarme sin decir algo que estoy pensando. Y lo que estoy pensando es de que en la universidad donde están sacando el doctorado, el doctor Rodrigo Astroza, cada que empieza un nuevo ciclo de una nueva promoción, digámoslo así, siempre me escribe y así empieza el doctor, agradeciendo por los excelentes estudiantes que les enviamos de Ecuador al doctorado. Él está feliz de la vida con todos ustedes, y yo personalmente, dichoso, y lo que sé decir era, la mayor parte de ellos fueron de la primera promoción de la maestría en estructuras de la ESPE. Esa promoción fue excelente, excelente promoción. Y son ellos los que están ahí prácticamente en el doctorado, haciéndonos quedar muy bien, muy bien. Ya creo que tenemos unos 4 o 5 de la primera promoción sacando su doctorado. Y el doctor, repito, el doctor Maximiliano, Rodrigo Astroza, que es el coordinador, director, él anda orgulloso y siempre es, mándeme más candidatos, ¿verdad? Desde ese nivel, qué belleza. Les felicito a todos ustedes por hacernos, son nuestros embajadores,
nos hacen quedar muy bien y nos piden, es que lógicamente al escucharle, por ejemplo, hablar a usted lo que dijo ahora, me quedé, era yo, qué bárbaro, qué excelente conferencia. Muy bien, felicitaciones de seguir trabajando. Un gusto, hasta Muchas luego. gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Bueno, antes de despedirme, solo Ya. quiero compartir mi pantalla, Patricio, darte también un certificado en el cual extendemos como parte del grupo de investigación Ciencialab por tu tiempo y por compartir tu conocimiento en este espacio con nosotros, con el tema PCHA aplicado al cálculo y diseño estructural de un edificio en Quito, Ecuador. Bueno, firmado por mi persona como coordinador de la red de Ciencialab y las puertas abiertas en este espacio para presentar otros temas. Quedamos allí a la espera de la fecha simplemente para coordinar sobre este proyecto que nos hablaste. También sabemos que tienes más temas de los cuales estás trabajando. Te deseamos de éxito en tu doctorado y en tu vida personal y profesional también. Gracias a todos por acompañarnos y de mi parte que tengan una buena noche. Muchas gracias. Hasta luego, estimado Muchas, doctor. hasta luego. Así muy Chao, bien. Hasta Brian. luego. Muchas Chao. gracias a todos.